Bienvenidos a Un Toque de Física. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Hoy vamos a encontrar el campo eléctrico debido a una hoja infinita cargada usando la ley de Gauss. Empezamos pues. Tenemos, nuestro problema es una hoja infinita cargada. Recuerden que no es relevante si está cargada positivamente o negativamente. En este caso la carga es positiva. Y ya tengo ahí trazadas las líneas de campo. Vean cómo unas irían hacia la parte frontal de la hoja y las otras irían hacia la parte trasera de la hoja. También recuerden que debemos de considerar que la hoja es infinita, esto es que su área es muy grande comparada con el punto al cual yo quiero sacar el campo. Debemos considerarla infinita para no tomar en cuenta las situaciones de los extremos. Es decir, para que esta situación de aquí no me afecte, porque aquí también tendría sus propias líneas de campo. ¿Okay? Entonces, para que esas líneas de campo no me afecten en los cálculos que voy a hacer, consideramos a la hoja infinita. Entonces, yo voy a querer encontrar el campo eléctrico a una distancia R, y esta R tiene que ser muy pequeña comparada con las dimensiones de la hoja. Si eso sucede, entonces la ecuación que vamos a encontrar es perfectamente válida. Es muy buena aproximación. Empecemos pues. Acuérdense que para utilizar la ley de Gauss debo de empezar por definir una área que encierre a la carga que yo quiero estudiar. Esa área, esa superficie llamada superficie gaussiana que acabo de elegir es un cilindro. Ese cilindro, espero ser sumamente clara en el dibujo, consta de la parte que está hacia el frente de la hoja y la parte de acá que está hacia atrás de la hoja. Entonces, el cilindro en realidad contiene a la hoja, la cruza en su parte media, no necesariamente en la parte media. Muy bien, entonces tengo la longitud L del cilindro que abarca la parte frontal y la parte trasera del cilindro. Lo tengo de radio R. En este caso R es el radio del cilindro. Y vean cómo también ya tengo trazados los diferentes diferenciales de área que voy a tener que estudiar. Un primer diferencial de área para la tapa que se encuentra frontal, un diferencial de área para la tapa trasera y un diferencial de área para todo el cuerpo del cilindro. Tengo tres diferenciales de área distintos, por lo que la integral de superficie cerrada se me convierte en una primera área, la cual va a ser para mí la tapa frontal, que va a ser E punto de A, más voy a tener que sumar una superficie a la que para mí va a ser todo el cuerpo del cilindro. No importa si el cuerpo del cilindro está en la parte frontal o en la parte trasera de la placa, es todo el cuerpo del cilindro, es E punto de A. Y por último tengo la integral de una superficie 3 que para mí va a ser la tapa que se encuentra atrás de la hoja. La suma de estas tres integrales de área me estaría dando toda la integral de la superficie cerrada. Y esta debería de ser igual a Q sobre epsilon 0. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la integral de la superficie 2? Vean cómo el diferencial de área, el vector diferencial de área hace 90 grados con el campo eléctrico. Por lo tanto, este de aquí es 0. Recuerden que ese producto punto está dado por el coseno del ángulo formado entre ellos. El ángulo entre ellos es 90, el coseno de 90 es 0, por lo tanto
toda la integral es 0. Y entonces solamente tengo la integral en la superficie 1 de E punto de A más la integral en la superficie 3 de E punto de A. Ok. Estas deben de ser igual a Q sobre epsilon 0. Ahora bien, ¿qué sucede con la tapa que se encuentra frontal, la tapa de la superficie 1 y la tapa de la superficie 3? Fíjense cómo su comportamiento es exactamente el mismo. El ángulo que forman con el vector campo respectivamente es 0 en ambos casos. Y entonces yo esta esta suma de integrales simplemente es 2 veces la integral sobre una de ellas de E punto de A. Muy bien, esta la puedo reducir todavía más porque acabo de decir que el coseno entre ellos es 0, por lo tanto que el ángulo es 0, por lo tanto el coseno es 1, y además el campo eléctrico es constante. Entonces simplemente me va a quedar esto que ven ustedes aquí. La integral de dA es simplemente A, y entonces tengo 2E por A igual a Q entre epsilon 0. Despejando E, porque es lo que yo quiero encontrar, pues tengo que es Q sobre 2 epsilon 0 por A. Muy bien. Aquí vamos a definir también una nueva cantidad física, a la que vamos a llamar la densidad de carga superficial. Entonces, hablemos de la cantidad densidad de carga superficial, la cual vamos a denotar por la letra sigma. Y esta va a ser definida como la cantidad de carga por unidad de área. Cuando esta es constante, entonces yo puedo escribir a sigma simplemente como el área, como la carga entre el área, la cual va a tener unidades de coulomb sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que si yo tomo un metro cuadrado de la superficie de la hoja, si esto es un metro cuadrado y en ella hay un microcoulomb, pues entonces en 2 metros cuadrados yo voy a tener 2 microcoulombs. En 3 metros cuadrados voy a tener 3 microcoulombs y así sucesivamente. Eso significa que mi densidad de carga superficial sea constante. Acabamos de decir en la situación anterior que el campo eléctrico debido a esta hoja infinita está dada por Q entre 2 epsilon 0 por A. De aquí voy a despejar Q, lo cual me dice que es simplemente sigma por A. Y lo voy a sustituir aquí. Sigma por A es igual a 2 epsilon 0 A, lo cual me quita la dependencia de el área. Y esto es muy útil en cuestiones prácticas porque yo no tendría de qué preocuparme de estar midiendo el área total de la placa, debido a que, acuérdense, esta es bastante grande, o debe de serlo para que esto sea válido. Y entonces acabo de encontrar que el campo eléctrico para una hoja infinita cargada está dado por sigma sobre 2 epsilon 0. Y aquí es muy importante que vean algo que es significativo. Vean cómo no depende del punto donde quiero sacar el campo eléctrico.
vean cómo no hay ahí ninguna R que me esté diciendo en dónde está el punto. Eso significa que la hoja infinita es capaz de producir campos constantes a distancias pequeñas. ¿Okay? Acuérdense que esto es válido para distancias pequeñas. Por último, lo que quiero hacer pues es el análisis dimensional de esta ecuación que acabamos de obtener, pues nada más para revisar que sea dimensionalmente correcta. Y entonces tengo que sigma, la cual se mide en coulomb sobre metro cuadrado, dividida entre, recordemos que el 2 obviamente es adimensional, y aquí tenemos coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, aplicando la situación de extremos por extremos y medios por medios. Yo voy a tener coulomb, voy a tener newton y voy a tener metro cuadrado dividido entre coulomb cuadrado y metro cuadrado. Muy bien, esto vean cómo efectivamente me produce las unidades de campo eléctrico. Entonces, chicos, como conclusión, el campo eléctrico de una hoja infinita depende nada más de la densidad de carga superficial de la hoja y no depende del punto donde yo quiera sacar el campo, por lo que una hoja infinita me produce campos constantes en distancias pequeñas. Espero que el tema esté perfectamente claro. Si no es así, me pueden mandar un mensajito. Recuerda que si algo te sorprende, tiene un toque de física.